come through for me. Yes, I believe in you, my provider. You come through for me. Yes, I believe in you, my provider. Oh, oh, yeah. It's so easy to put all my faith in Jesus when everything is sweet like honey. What if the real miracle that I need is found in Wave those beautiful hands to Jesus. Tell him thank you. A million tongues will never be enough to tell all you have done. With everything within my every soul, I say thank you, Jesus. You are faithful, you are good. You are faithful, you are faithful, you are good. You are faithful, you are good. If somebody loved you so much, they died for you, wouldn't you want to know them? And if there's a better way to live, then I'm going to run to it. And I want to see your purpose and plan for my life. Open your eyes and see how good God is. If somebody loved you so much, they died for you, we must go to stand in for
For the cause of his great name, we must go. We must go. To go befriend the lost, carriers of peace at all costs. We must go. To every corner of the earth, until the day we're called home. Be the hope, be the light, to the ends of the earth, to the ends of the earth. Be the voice, be the love, to the ends of the earth, to the ends of the earth. We must go to souls both far and close, for the ones he died and rose. We must go, yeah, to every corner of the earth. Oh, until the day we're called home. Be the hope, be the light, to the ends of the earth, to the ends of the earth. Be the voice, be the love, to the ends of the earth, to the ends of the earth. Greater things are still to come. In Jesus' name, in Jesus' name. Heaven come, your will be done. In Jesus' name, in Jesus' name. Hey. Greater things are still to come. In Jesus' name, in Jesus' name. Heaven come, your will be done. In Jesus' name, in Jesus' name. Be the hope, be the light, to the ends of the earth, to the ends of the earth. Be the voice, be the love, to the ends of the earth, to the ends of the earth. Oh, greater things are still to come. In Jesus' name, in Jesus' name. Heaven come, your will be done. In Jesus' name, in Jesus' name. We must go to souls both far and close, for the ones he died and rose. We must go. From beginning to the end, all you've done and all you said, it won't change.
how good God is. Hello. Welcome to church. Can we come together and worship God together? Hallelujah. You are welcome in the name of Jesus. If you don't mind, can you rise to your feet and let's praise God together. Night is falling and fear is coming, still you're calling me. When faith is lost and my hope is exhausted, you will be my strength. When my mind says I'm not good enough, God, you're Enough for me. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. your love is holding on and it won't let go. Come on. See you breaking down. Like an echo, your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking Now, like an echo, echo in my soul. Everybody say soul. Echo in my soul. And it's together, come on. Soul. Come on. In every season, you keep repeating promises to me. Oh, no, there's no stopping what you have started until it is complete. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. Come on, I decided I'm not giving up. You won't give up on me. You won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on and it won't let go. I feel it breaking out like an echo, echo in my soul. Everybody say soul. Echo in my soul. Soul. It says, when my mind says I'm not enough, God, you're enough for me. I decided I'm not giving up. 'Cause you won't give up on me. Jesus, you won't give up on me. Your love is holding on and it won't let go. Come on. I feel it breaking out like an echo. Your love is holding on
anchors in our soul. Hallelujah. Hello. Good morning, church. Good morning, church. You guys seem a little bit cold. How about you take a second and just walk around and say hi to your neighbor? Get to know their name, ask how their week was. You know, we're a church family. You have to know everyone around you. Yes, guys. Okay. So after church, remember to step back and get to know 2 or 3 people before you leave. So we'll continue with this after church. But right now, I wanted to welcome you to the house of God. And those of us watching us online, you're welcome to church today. I'm going to be your service host today. I'm Joshua, and it's a pleasure having you all here. Let's continue worshiping the Lord, and you're welcome again. God bless you. We'll leave your hands to Jesus. It's a sign of worship. So you can go ahead, just worship with a wave of your hands. Oh, this is my desire to know you. And Lord, with all my heart, I worship you. Can we go ahead and worship him? Oh, and all that I have within me, I give you praise. And all that I have, Lord, is in you. Lord, I give you my heart, everyone. Oh, Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you, oh Lord. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way. Lord, have your Lord, I give you my heart. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you, oh Lord. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Have your way. Have your way in me. Oh, this is my desire. This is my desire to honor you, to honor you. Lord, with all my heart, Lord, with all my heart, I worship you. Can we worship him? Oh, all that I within me, I give you praise. I give you
Lord, have your way in me. Lord, Have your way in me. come on. Have your way, have your way, have your way, Lord, have your way in me, God. Lord, have your way in me. Oh, lift your hands to Jesus. Lord, have your way in me. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open
to see. Come on, say, I want to see you, Jesus. I want to see. Sing, we want to see you, Jesus. We want To see. We want to see your power, we want to see your glory. We want to see, we want to see your victory in this place. We want to see you. We want to see you. We want to see you. Hallelujah. Is anyone praying that prayer this morning? Does anyone need God this morning? The Bible says, it says, without me, you can do nothing. So it's just okay to say, Lord, I need you more. I want to see you in my life manifested. I want to see you in my job. I want to see you in my family. I want to see you in this church. I want to see you in everything that I do. Your glory, your power, experience you. And this is our prayer, Lord, this morning. This is my prayer, Lord, this morning for us. And as we pray this, we're going to see a victory. How many of you want to see a victory in your life? A victory as you go into this week, victory in every aspect of your life. Then we're going to declare it, because whatever we say with our mouth, we can have in the name of Jesus. Yeah. Do you believe it? The weapon may be formed, but it won't prosper. When the darkness falls, it won't prevail. 'Cause the God I serve knows only how you triumph. Yes. My God will never fail. My God will never fail. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory. For the battle belongs to you, Lord. We're going to see a victory. There's power in the mighty name of Jesus. There's power in the mighty Name of Jesus. Every war. Every war you wage, just see will win. I'm backing down. I'm not backing down from any giant. Why? I know how this story ends. Do you know? Do you know? Come on. Yes, I know how this story ends.
it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. Jesus. You turn it for good. Do I get a witness in this place? You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. Jesus. You turn it for good. So we'll sing. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory, for the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory, for the battle belongs to you. One more time, everybody, come on. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory, for the battle belongs to you. Oh, when we pray. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory, for the battle belongs to you, Lord. We gotta see a victory. Because the battle belongs to you, Jesus. We surrender, Lord, to you this morning. And as we surrender, Lord, we even see, Lord, that you are making a way where there seems to be no way. We have the victory. As a church, we have the victory. As individuals, Lord, in whatever we are going through, there is a victory waiting for us. Hallelujah, hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Oh, take what the enemy meant for evil, And you turn it for good. You turn it for good. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. God is walking. You take what the enemy meant for evil, And you turn it for good. you turn it. You turn it for good. Just one more time. You take what the enemy meant. You take what the enemy meant for evil, and you turn it for good. You turn it for good. I'm gonna see. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory, for the battle belongs to you, Lord. I'm gonna see a victory. I'm gonna see a victory, for the battle belongs to you, Lord. Battle belongs to you, Jesus. And there will be a victory. In the name of Jesus, hallelujah. As we learn about today, as we learn about prayer that works, this is the declaration. When you pray, after today, you declare, I am going to see a victory. Hallelujah. And it shall be yours. Hallelujah. Amen. 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 Church, give it up for our worship team. Wow. Thank you guys for that awesome music. And once again, church, welcome to the service today. You can take your seats. I am Joshua, and I'm going to be your service host this morning. And it's a pleasure and a privilege to see you guys, to see your beautiful faces. Thank you for bringing the kids. We have our kids service going on. So every time you want to come with your children, please bring them along. Joshua here again. I would like to share with you some announcements that you should be expecting the coming weeks. So we are going to have a special Sunday on the 17th. That is the coming Sunday. And it's going to be in the evening. It's an evening service. And it's going to be on our rooftop.
So you guys, you do not want to miss this service. It's going to be a lot of music. We're going to have an input from our pastor, and come expecting a lot. And in case the weather is cold, like it is right now, then we'll have to have the service inside here. But we are praying and we are hoping that the weather will really be good, and we'll have it up there. We also are a church of small groups. So if you are here today, or if you're watching us online and you do not yet belong to a small group, I would like to give you an invitation to come and join one of our small groups. Actually, church happens in a small group. So if you do not have a small group yet, reach out to me after the service, and I'll guide you, I'll connect you to a small group. Soon I'm going to be starting a small group with friends, so you could also join my small group. But you're very welcome to do that. So if you're watching us online, or you do not have time after service, you can also just fill out the connection card, and we'll make sure that we reach out to you and we connect you to a small group. Today we are going to be talking about a topic that is very, very interesting, and this is a topic about prayer. Prayer that works. I know we all pray. Many times I have prayed, and sometimes I didn't see results, and I didn't understand what was going wrong. So as a result, today we thought, why not go into the depth of understanding prayer? Matter of fact, one of the questions that I would like to ask you guys is that if you met Jesus, what would you ask him? If you met Jesus, what would you ask him? I have thought about that question so much, and I was like, would I ask him money? No. Would I ask him the world to have peace? Maybe. What would I ask this great God if I met him? And then I was reminded of what the disciples did. The disciples were with Jesus. They would see him perform miracles. They would see him doing great things. And when they were with him, the only thing they asked him was, teach us how to pray. So guys, I'm not the preacher. Maybe another time I'll do that, but today I'm not the preacher. So before we go into the word, we are having a guest speaker. He's called Steve. He's visiting Saddleback, and he is going to talk to us about prayer that works. Actually, Steve, I have done a bit of research about him. He's leading a congregation of over 15,000 members. So this is a guy that has results. This is a guy that knows the power of prayer. And before we invite Steve to talk to us today, I would like to ask our pastor to come and take us through and maybe lead us into welcoming Pastor Steve. Thanks. Thank you so much, Joshua. It's good to be back. I was in Italy for 4 weeks. And the great thing about Italy, if you're going sightseeing, what you usually do is you go to church buildings. There are so many beautiful church buildings. And if you stand in these buildings, you see a lot of paintings. You see a lot of pictures. You see a lot of statues. You're kind of in a Bible picture book. And it's amazing to stand there. And while I did that, I thought back about my church right here, about all the people, about all of you. And I felt, well, the Bible never told us how to paint our buildings. But the Bible told us how to love each other in the church. And so I want to pray for that today. I want to pray a prayer of gratitude for the last months, for the last weeks when I was gone, when our staff handled everything. And I want to pray for the next months, for July. So let's pray together. Dear Heavenly Father, we come before you with a heart of gratitude for everything that you have done for us individually, everything that you have done for us as a church in the past months. We are thankful for Mary Pili and Jessica, who stepped up and led us in the past weeks in our kids service, in our service right here, and that 2 days ago went on vacation. And we ask you to bless their vacation and to comfort them, and to be with them and to give them a time of rest and recovery. We are also thankful for the rest of our staff team, for Julius, for Madita, and for Amina, who did an amazing job last month.
wanting this church together with Mayupili and Jessica. We are thankful for all the volunteers who showed up and who showed up this morning as well to make this service powerful, to create an atmosphere where we can come together, where we can have fellowship together, where we can sing together, where we can experience you, Lord, in a powerful way. We are thankful in advance for everything that you planned for this month to happen, and we look forward for everything that you have in store for us. In your name, Jesus, we pray. Let's listen to Pastor Steve. ¿Cómo están hoy? Se ven bien. Yo un poco cansado hoy porque el camión de mudanza de nuestro pastor Andy Wood, que vamos a instalar en septiembre, llegó a Saddleback Valley hoy. Y he estado moviendo cajas hoy y trabajando en hacer espacio para su biblioteca y estoy muy emocionado. Y Andy, ¿has escuchado el dicho, Elvis ha dejado el edificio? Bueno, Andy ha llegado, ¿está bien? Y, por favor, ora por Andy y Stacy y sus 3 hijos, Caedmon, Sammy y Caris. Los niños mayores fueron a un campamento para hijos de pastores. Hay un campamento para hijos de pastores. F. Young Jr. En Dallas hace uno cada año. Y van niños de los 50 estados cuyos padres son pastores. Caedmon regresó, se bajó del avión en el aeropuerto de Orange hace un par de horas y tiene COVID. Y por eso todos están en cuarentena durante 5 días. Y, así que acaban de mudarse, pero me desperté a las 5:45 esta mañana, bastante emocionado. Fui y les compré donuts, les compré un megacombo de burritos, café de Starbucks. Y luego fuimos a 2 puertas de su casa y les presenté a un vecino que viene a Saddleback. Y bueno, fue divertido. Ahora les dije el otro día que durante julio invitaré a algunos pastores que siempre quise que vinieran a Saddleback. La vez pasada vino Dwayne McKenzie. ¡Qué gran trabajo hizo! Estas 3 semanas vendrán 3 de mis favoritos, Steve Stroop, Louis Giglio y Andy Stanley. Estos hombres son brillantes pastores y grandes hombres de Dios. Todos tienen grandes iglesias. Les he dicho esto muchas veces. Creo que deben oír la palabra de Dios en más de una voz. Y es por eso que durante 43 años he tratado de exponerte a los mejores maestros bíblicos de la nación. Yo los traigo, creo que debes escuchar la palabra de Dios de otros tipos de personalidades. Steve Stroop lo conozco desde que tenía 16 años. 1971. Él y yo comenzamos a predicar muy temprano en la vida. Comencé a enseñar y predicar cuando estaba en la secundaria. Y Steve y yo salíamos en equipos que predicaban por todo el estado de California. Él de hecho es de Texas, pero vino aquí y pasó un verano hablando y predicando. Como dije, lo conozco desde que éramos adolescentes. Muy querido amigo. Levantó una gran iglesia en Rockwell, Texas, que está al norte de Dallas. 5,000 asientos en un auditorio. Gran iglesia. Cuando Steve se retiró, como yo lo estoy haciendo, su reemplazo resultó ser Josh Sugarton. ¿Recuerdas a Josh? Estuvo en Saddleback hace un tiempo. Lo grande de Steve es la red de plantación de iglesias que ha construido. Decidió que su iglesia iba a ir por las áreas no alcanzadas de Norteamérica, no donde hay una iglesia en cada esquina, sino en las áreas difíciles. Y han plantado más de 50 iglesias en diferentes lugares, zonas difíciles de Norteamérica, y tienen más de 40,000 personas en esas plantaciones. Y él ha hecho este gran trabajo. Pero 2 cosas que hizo fue mentorear a jóvenes de la próxima generación, incluyendo a Josh Harrington y a quien ya conocieron, a Andy Wood, que va a ser el nuevo pastor. Así que quien va a ser nuestro nuevo pastor fue mentoreado por este hombre. Eso es lo que quiero decir. Y Steve, como dije, ha sido un querido amigo de Kay y mío durante muchos años. Así que ahora ponte de pie y dale una cálida bienvenida al pastor Steve Stroop. ¡Que sea bienvenido! ¡Uhú!
Te amo, amigo. Muy bien. Muy bien. Gente, es tan bueno estar con ustedes. Como dijo Rick, he trabajado con él por 50 años y conocí a su próximo pastor hace unos 20 años. Y he tenido el privilegio de trabajar con él y la iglesia en la que ha estado en San José. Y una vez presenté a Andy y cuando él se fue, y esto lo he dicho más de una vez, dije, ven a ese joven, él es el próximo Rick Warren. Ahora no sabía en el momento que en realidad iba a ser el próximo Rick Warren. Pero supongo que soy un profeta, así como pastor, ¿ok? Y pues, oye, es bueno estar aquí. Hoy vamos a hablar de algo que es cercano y querido a mi corazón, y eso es el tema de la oración. Sabemos que la oración importa, ¿no? Porque Jesús estaba en el huerto de Getsemaní. ¿Recuerdan cuando fue y le dijo a sus discípulos, cuando se durmieron, dijo, velen y oren, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil? Y luego de todas las cosas que los discípulos pidieron a Jesús que les enseñara, no le pidieron que les enseñara cómo volver a un pequeño almuerzo de pan y pescado en un buffet para miles de personas. Ni siquiera le pidieron que les dijera cómo enseñar, sino que dijeron, Señor, enséñanos a orar. Sabemos que la oración es importante, pero ¿podemos ser honestos hoy? ¿Podemos? Y solo decir que no oramos como sabemos que debemos orar. No oramos tanto como quisiéramos orar, ¿o sí? ¿Podríamos ser honestos? Y yo sé por qué no lo hacemos. Es porque la oración no funciona. O al menos eso es lo que pensamos. O al menos a nosotros no, oraríamos más, ¿no? Si la oración funcionara, oraríamos más. Pero no es así. De alguna forma es como el dibujo en la tira cómica de Peanuts, donde Linus está levantando sus manos y en el primer cuadro él tiene sus manos así, sin letras. Luego en el siguiente cuadro él tiene las manos así. Y luego en el siguiente cuadro las tiene así. Y en el último dice, creo que me di cuenta de que si sostienes tus manos así al orar, obtienes lo contrario de lo que oraste. ¿Te sientes así a veces? ¿Que debes estar haciendo algo mal? Porque todos hablan de oración, pero cuando yo oro, no funciona. Y por eso no oramos más. Si funcionara, oraríamos más. Quiero que nos tomemos un poco de tiempo hoy y volvamos a mirar algunos pasajes básicos sobre la oración. Y cada uno, sin importar cuánto ha estado con el Señor, trate de hacerse la pregunta, ¿por qué la oración no funciona a veces? ¿Por qué la oración no es poderosa? Pero primero quiero ver Mateo 21, verso 22, y quiero ver el primer requisito previo para obtener respuesta. En Mateo 21, 22 dice, y todo lo que pidan en oración creyendo lo recibirán. Ahora, uno pensaría que el requisito previo es creer, pero antes de eso, mucho antes de eso, dice, y todo lo que pidan en oración creyendo lo recibirán. He aquí por qué la oración no funciona para muchas personas, porque no oran. Tienes que orar para que la oración funcione. Y esto es lo que hacemos. Hablamos más de orar de lo que oramos, te lo garantizo. Caminas por la iglesia y dices, bueno, no sé a qué universidad ir, realmente he estado orando por eso. No, no es cierto. Has caminado por la iglesia hablando de orar por ello. Oh, soy soltero y sé que Dios tiene a alguien para mí y realmente he orado por eso. No, no es cierto. Has caminado por la iglesia porque es socialmente aceptable decir en la iglesia que has orado, pero no has orado nunca. Oh, estoy pensando en tomar ese trabajo y lo hemos puesto en oración llevándolo ante el Señor. No lo has hecho, mientes. Nunca has orado por ello, has hablado sobre orar al respecto. Y lo que sucede es que más bien nos vacunamos de lo verdadero al hablar de ello, en lugar de orar por ello. Crecí en una iglesia en el sur de Dallas. En un buen domingo había 700 personas. Teníamos una práctica al final del servicio. Invitábamos a quienes querían aceptar a Cristo o solo unirse a la iglesia a caminar por el pasillo. Y el pastor se paraba al final, les daba la mano y luego cantábamos Tal como soy una vez más. Los aconsejaba y después de eso presentaba a las personas que se pararon a la iglesia y literalmente votábamos para aceptarlo o no, como si supiéramos tanto para hacerlo. Y luego el pastor decía las palabras, ahora vamos a cerrar el servicio. Quiero que todos vengan y extiendan la mano derecha de la comunión cristiana a los miembros de la iglesia. Nos formábamos en el pasillo para poder mentir a esos nuevos miembros.
¿Y sabes qué decíamos? Decíamos, voy a estar orando por ti. Pero mentíamos. No orábamos por ellos. Decíamos eso porque es como decir, hola, ¿cómo estás? Cuando alguien te dice, ¿cómo estás? En realidad no quieres saberlo, ¿ok? Eso es algo que dices y tristemente eso pasa con la oración en muchas iglesias. Es algo que lo hablamos pero no hacemos. Y yo estoy tan convencido de eso que ahora siempre que alguien me pide que ore por él, lo hago ahí mismo. Para no mentir, le digo, oye, tomemos un momento aquí, déjame orar por ti. Es el compromiso que hago contigo. Cada vez que el Espíritu Santo te traiga a mi memoria, mi compromiso es que voy a orar por ti. Y así cumpliré mi palabra. Pero no tenemos respuesta a la oración porque es una oración que nunca hacemos. Alguien dirá, bueno, si Dios ya sabe lo que necesitas antes de pedirlo, entonces ¿por qué debes pedirlo? Es una gran pregunta. Esto es lo que yo creo. Yo creo que hay cosas que Dios nos da sin que nosotros se las pidamos. Y la razón por la que lo hace es porque nos ama y es un Dios bueno. Dice Santiago que Él da toda buena dádiva, ¿lo crees? Pero también creo firmemente que hay dones que Él nos retiene hasta que se los pedimos. La Biblia dice que no tienes porque no pides. Pienso que los creyentes, cuando vayamos al cielo un día, no por nuestro buen comportamiento, sino por la gracia de Dios, y seamos bienvenidos al cielo, es mi creencia, no hay un verso bíblico para esto. Creo que vamos a pasar por un gran almacén de camino a la casa que Él nos tiene preparado. Y habrá estantes en ese almacén. Y si le preguntamos al ángel que nos lleva a través de ese lugar, ¿qué es esto que está guardado en este gran almacén? El ángel va a decir, son todas las cosas que Dios quiso darte, pero que nunca pediste. Y yo lo creo de todo corazón. Creo que Él quiere derramar más y más en nuestras vidas, pero está esperando que reconozcamos el hecho de que toda buena dádiva viene de Él. Y lo hace reteniendo algunas hasta que podamos reconocerlo, porque todavía hay algo más importante que los dones que Dios te va a dar esta semana. Es el dador. Y Él quiere llevarnos a esa relación porque nada de lo que Dios nos da como regalo es tan importante como nuestra relación con Él y nuestra dependencia de Él. ¿Sabes? Hay dones que Dios nos dio que nunca pedimos. Dios nos ha dado aire para respirar hoy, como un regalo, y nadie oró por eso. De hecho, hagamos una encuesta en todos nuestros campus ahora. ¿Cuántos de ustedes, sean honestos, cuántos específicamente oraron y dieron gracias a Dios? Tal vez algunos dieron gracias a Dios por el aire que Él iba a proporcionarnos hoy. ¿Levantan la mano, por favor? Bien. No son muchas, pero hay algunas. Bien. ¿Y si tuviéramos que orar por eso? Muchas gracias, Dios. ¿Puedo tener otro? Gracias. Eso realmente cambiaría todo el concepto de orar sin cesar, ¿no? Pero lo conseguimos gratis, sin pedirlo. Pero creo que hay cosas que son tan esenciales como el oxígeno que tú y yo respiramos, que Dios quiere concedernos y las está guardando hasta que reconozcamos que Él y solo Él puede proveerlas. Y en el proceso de acercarnos hacia Él para recibir ese don, recibimos algo mejor, lo cual es la relación con el dador. El primer prerequisito de una oración respondida es que en verdad oremos. ¿Está bien? ¿Podemos irnos a casa? El segundo prerequisito es que creamos. En Santiago 1:5 dice, y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Amo esa frase, un hombre de doble ánimo. Mi hermano mayor fue misionero por 25 años antes de enseñar en el departamento de misiones de la Universidad de Baylor en Waco. Y el primer lugar al que fue como misionero fue Sri Lanka, justo en la punta de India. Cuando llegó empezó a predicarle a la gente que estaba allí. Predicaba con un intérprete. Hasta que alguien vino y le dijo, ¿te has dado cuenta de que tu intérprete está cambiando tu sermón? Él dijo, ¿estás bromeando? ¿Qué está haciendo? Cuando dices que Jesús es el camino, él dice, Jesús es uno de los caminos.
Y cuando dices que Jesucristo y el precio que pagó nos da el único camino a la salvación, él agrega Buda. También dice que puedes ser musulmán. Básicamente este intérprete dice, cubre todas tus bases. ¿Qué daño hace? Así que Mike dejó de predicar por todo un año y aprendió el idioma Sinhala para así poder predicar en la lengua de la gente y saber que oían la verdad. Un hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos, alguien que cubre sus bases. Creer no es un sentimiento, no es sentir enérgicamente sobre lo que estás orando, sino que hablamos sobre vivir como si nuestro Dios fuera un Dios bueno y generoso. Que si estás orando por tus finanzas, te levantas y vives tu vida con confianza de que Dios proveerá una respuesta de alguna manera para tus finanzas. Que si estás orando por tu salud, vas a vivir tu vida sin estar cargando una nube sobre tu cabeza, preocupándote cada día y saber que el Dios del universo, quien dio su vida, tiene el control. Creer, la palabra fe es un verbo. No es cómo nos sentimos, es cómo vivimos, creyendo que nuestro Dios es fiel. El primer prerequisito es que en verdad pidamos. El segundo es que creamos. El tercero es que tengamos una relación correcta con Dios. Mira lo que dice Juan 15:7. Dice así, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. Déjame decirte rápido que es muy importante que entendamos la palabra de Dios en contexto. La palabra de Dios tiene mucho que decir sobre la oración y debemos ser estudiantes de ella. Necesitamos entender que si tomamos un solo verso en una oración y haces toda una teología con él, construyes una teología errada. Debe tener contexto. Hoy empezamos hablando de Mateo 21:22. Me gusta el verso que dice, y lo que pidan en oración creyendo, lo recibirán. Bueno, entonces quiero un Tesla. ¿Ok? Pero eso no es todo lo que dice. También dice que debes tener la relación correcta con Dios. ¿Qué quiere decir? Significa que una persona que no es hijo de Dios no tiene la misma promesa sobre la oración como alguien que sí es hijo. Tengo 2 hijas adultas y tengo 5 nietos. Pero voy a decirte esto, espero no lastimarte. Los quiero más a ellos que a ti. En verdad. Y hay una probabilidad mayor de que si ellos me piden algo, les voy a decir que sí antes que a ustedes. Sé que ustedes son amables, pero no son mis hijos. Y lo mismo pasa con Dios. Dios ha prometido a sus hijos que Él escuchará sus oraciones y que responderá sus oraciones. A veces es lo suficientemente bueno para responder otras oraciones, especialmente si alguien se acerca a Él. Pero no hay garantía. Y no es que Dios diga, bueno, tú no estás en mi equipo, así que no te ayudaré. La verdad es que si Dios no es el centro de tu vida, si no estás siendo guiado por el Espíritu Santo, te estás destruyendo a ti mismo y Dios no te ayudará ni te apoyará al autodestruirte. ¿Tiene sentido? A veces es tan misericordioso para responder oraciones de gente que no son sus hijos. Recuerdo a Albert Martin, quien ya está con el Señor. Pero recuerdo la primera vez que vino a nuestra iglesia. Él estaba saliendo con una mujer de nuestra iglesia. Y ella no debía haberlo hecho, pero lo hizo. Tenía citas misioneras, algo siempre peligroso, ¿ok? Una vez ella le dijo, Al, tú necesitas a Dios. Y esto fue lo que él dijo en ese momento. Yo soy mi propio Dios. Y hago un mejor trabajo que Dios. Creo que justo después de eso, siendo un vendedor de muebles, dejó de vender muebles. Es decir, se detuvo. Él era el vendedor de muebles número 1 en el área Metroplex de Dallas. Y de pronto se secó y por meses no vendió ni un pedazo de mueble. Y todo iba tan mal que un día se fue al baño en la bodega de muebles donde trabajaba, se vio al espejo y dijo, Dios, no sé si eres real, pero haré un trato contigo. Si me ayudas a vender un mueble hoy, iré a la iglesia cada domingo el próximo año. Entonces, salió del baño y empezó a caminar. Allí había un hombre que estaba fuera del baño y le dijo, ¿eres vendedor? Y él respondió, sí. El hombre dijo, bueno, tengo casi $25,000 que necesito gastar hoy en muebles, ¿me ayudarías? Y él dijo, creo que puedo ayudarte. Muy bien, dijo, voy al baño y regreso. Si me esperas aquí, quiero comprarte unos muebles. Y él dijo, está bien, pero ten cuidado en ese baño. Cosas raras pasan ahí. Al vino y se sentó allí. Y lo hizo por casi 6 domingos antes de entregar su corazón y su vida a Jesucristo. Dios respondió su oración.
Y a veces Él lo hace así. Pero Él promete que lo hará por sus hijos. Amigos, creo que eso cambia cómo es que vemos la oración cuando pensamos en Abba, Padre, y cuando pensamos en Papito, porque eso es lo que Él es, amigos. Es nuestro Papito. Y nos ama mucho más que cualquier otro padre humano puede amar a su hijo o a su hija. Está allí para nosotros, pero no nos ayudará a hacer lo malo, no nos ayudará a destruirnos. Nota lo que dice ahí, no solo dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes. Y a veces Dios parece estar muy, muy distante, y es que está muy distante, pero Él no se alejó. No fue Él, sino tú y yo, y no estamos en la relación correcta con Él, aun siendo sus hijos. Y no nos ayudará a hacer algo incorrecto. Lo primero es pedir, lo segundo es creer, y el tercer prerequisito es tener una relación correcta con Dios. El cuarto prerequisito es una relación correcta con otros. Veamos estas dos escrituras. La primera está en Mateo 5:23, que dice: por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Marcos 11:25 dice: y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguien, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus transgresiones. Tengo 2 hijas, Rachel y Lydia. Se llevan 2 años. Llegó el tiempo en que la mayor estaba en secundaria y se puso de moda usar la camisa de manga larga de papá, una de vestir. Imagínalo. Mi hija mayor se me acercó un día con una de mis camisas de vestir y dijo: «Hey papá, ¿puedo usar esto hoy en la escuela?» Y le dije: «No». Y no dije no porque me preocupara o me importara la camisa o pensara que era una mala idea de moda. Le dije que no, y le dije que no porque un día antes su hermana quería usar algo de su closet y ella le dijo que no a su hermana. Y le dije: si no empiezas a ser generosa con tu hermana como quieres que sea contigo, no esperes eso de mí. Entonces entiendes por qué un papá dice eso, y es porque él se preocupa por su relación. Algunos están en algún conflicto o están en desacuerdo con alguien. Esto es lo que dice en Romanos. En Romanos dice: hasta donde dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Eso me dice que no es posible vivir en paz con algunos. Pero en cuanto dependa de mí, yo soy responsable de tener una relación correcta con otros. Y si tienes una relación que no está bien con un hermano o una hermana en Cristo, o incluso con un enemigo, se nos ordena que oremos por ellos. Esto afectará tu vida de oración, porque Dios se preocupa por sus hijos. Y con quien tengas un problema, cualquiera a quien no perdones, o tengas un rencor, con quien tengas un conflicto en el que no te esfuerzas por resolver, Jesús murió por esa persona. Incluso si ellos no son sus hijos, Él quiere que sí sean sus hijos. Y dice: arréglalo, deja tu ofrenda en el altar, ve a arreglarlo, y luego vuelve y ora. El quinto prerequisito para una oración contestada es orar en la voluntad de Dios. ¿Recuerdas que Jesús les enseñó a los discípulos cómo orar? ¿Recuerdas que les dio lo que llamamos el Padre Nuestro? ¿Recuerdas cómo dice? Dice: Padre nuestro que estás en el cielo, dame, 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 dame. Ah, no, esa es la oración incorrecta, esa es la que hacemos. La oración que nos enseñó es: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Ese es el contexto, amigos, del que hablamos. Ese es el contexto. He escuchado a gente decir: puedes probar cualquier cosa con la Biblia. Esa no es una crítica a la Biblia, por cierto. Es una crítica a cualquiera que tome y abuse de la Biblia y saque las escrituras de contexto. Sería como si te escribiera una carta y tomaras una parte de ella y probaras lo opuesto a lo que te estoy diciendo. Puedes tomar la carta que dice: hueles. Y si lo dejas así, no lo sabrías. Pero si sigues leyendo, dice: hueles muy mal. Veamos todo el contexto. Cuando la Biblia dice en Mateo 21:22:
y todo lo que pidan en oración creyendo lo recibirán, debe estar en contexto. Debe estar en el contexto de la voluntad de Dios. Y dices, bueno, Steve, quiero orar de acuerdo a la voluntad de Dios, pero no siempre sé cuál es su voluntad. Muy justo. Creo que hay un margen para que oremos por las cosas que creemos que pueden ser su voluntad. De hecho, creo que muchas veces nos podemos dar cuenta cuál es la voluntad de Dios y cuál no. La Biblia nos dice que Pablo tenía un padecimiento, una espina en la carne, y que oró 3 veces a Dios para que se lo quitara, y Dios dijo, no, no, no. Al final lo entendió. Y escuchó la voz de Dios decirle, dejaré ese problema físico en tu vida para hacerte humilde, porque haré grandes cosas contigo. Tendrás la tendencia a ser engreído y quiero que seas humilde. Así que lo mantendrás. Es parte de nuestro problema tratar de determinar cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Siempre asumimos por defecto que Dios está preocupado por nuestro bienestar. Y ese no es el enfoque de Dios. No es su enfoque. La Biblia nos dice que Pablo y Silas fueron golpeados en público en Filipos. Fueron lanzados a la cárcel y estaban allí sentados en su propia sangre. A medianoche oraron a Dios y cantaron alabanzas. No te pierdas esto porque puede valer la pena el viaje. Ellos no juzgaron el amor de Dios, ya sea que estuvieran en la prisión o no estuvieran allí. No juzgaron a Dios por sus circunstancias, sino que, no te lo pierdas, juzgaron a sus circunstancias por el Dios que conocían. Pensaron que si estaban en la prisión, si estaban heridos, si estaban sufriendo, y Dios no lo remediaba, si Dios no los libraba de aquello, quizá Dios habría algo que ellos desconocían y confiaron en Dios. Les diré algo. Leyendo el Nuevo Testamento, nunca vemos a Pablo decir, oren por nosotros, que acabe nuestro sufrimiento. Por favor, pidan que Dios nos saque de la prisión. Lo que ellos pedían era que Dios abriera las puertas a la oportunidad de compartir el Evangelio. Ya conocen la historia de Hechos en la que Dios envió un terremoto, sacudió la prisión, se abrieron las puertas y Pablo y Silas podrían haber escapado de la prisión. Pero ¿se dan cuenta de que Dios no siempre abría las puertas de la prisión? A Pablo le parecía bien, porque sabía que su Dios podía hacerlo. Y atentos, no solo confiaban en su poder para abrir puertas, sino también en su infinita sabiduría para saber cuándo abrirlas y cuándo dejarlos en la prisión, para que el guardia junto a ellos conociera al Dios de amor. Y a menudo asumimos que nuestro bienestar y calma y tranquilidad deben ser su voluntad. A veces sí, a veces Dios hace grandes milagros. Así que ora por la salud de tu mamá. Ora por un trabajo si estás desempleado. Ora porque Dios intervenga en cualquier tribulación por la que estés pasando en este mundo. Pero no olvides que Dios te ama. No lo juzgues por tus circunstancias. Juzga tus circunstancias por el Dios que ya descendió a la tierra y entregó su vida por nosotros. Y si no hace nada más el resto de mi vida, se lo debo todo. Porque o bien actuará y cambiará tus circunstancias, o te dará algo llamado gracia, para que soportes las circunstancias y obtengas la victoria. Y amigos, la gracia no es el segundo premio, no es algo secundario. Les diré que quizás sea un mayor milagro que el cambio sobrenatural de tus circunstancias. Déjenme detenerme y lanzarles un reto. A veces desconocemos su voluntad, y está bien pedir lo que anhela tu corazón, sea salud, sea ayuda, sea un empleo, sea un marido o una esposa. Pero hay mucho más que tú y yo ya sabemos que es su voluntad y no lo pedimos. ¿Por qué? ¿Crees que es la voluntad de Dios que seas un testigo para el mundo, que seas luz? ¿Ayudar a otros a acercarse un paso a conocer el amor de Dios que tú conoces? ¿Crees que es su voluntad? Claro, estamos llamados a testificar. Y esta es mi pregunta, y no trato de hacerles sentir culpa o algo. Soy uno de ustedes. Escuchen, se levantaron hoy conociendo su voluntad y dijeron, Dios, hagas lo que hagas hoy, que tenga un encuentro con alguien, que tenga una conversación
pero crea ese encuentro divino con alguien que se dirige hacia ti, que yo sea la persona para decir lo necesario y ayudarlos a acercarse a ti. ¿Lo has pedido? Si lo hiciste, te pasas el día buscando que Dios envíe el milagro, ese encuentro, esa persona, y Él ya te ha dado las palabras, ya te ha dado las circunstancias únicas que ayudarán a esa persona a acercarse a Él, pero no ocurre si no oras por ello. ¿Crees que es su voluntad que animes a otras personas en el mundo? Quizás sean creyentes o no. Alguien que necesita ánimo, alguien que necesita ir y tomar la carga de otro. ¿Crees que es la voluntad de Dios ser de bendición para otros? Tienes esa riqueza. Y sabes que es su voluntad. ¿Por qué no pedimos esa oportunidad? Pero ¿por qué no pedimos poder ministrar, ser de bendición y luego solamente observar el milagro que ha de ocurrir? Tienes los recursos en el bolsillo, ya tienes la palabra en la boca, tienes exactamente lo que esa persona necesita y luego solo busca la oportunidad que has pedido, porque sabes que es su voluntad, que Él te puede usar. Así. Y yo creo esto, creo que si pides por las cosas que ya sabes que son la voluntad de Dios, conocerás aún mejor la voluntad de Dios. Y el enfoque de tu vida pasa de ser uno egoísta y egocéntrico, fatal, a empezar a ver gente a tu alrededor, gente para quien puede ser una respuesta a su oración. ¿No es emocionante? El primer prerequisito es pedir, el segundo es creer, el tercero es una relación correcta con Dios y luego una relación correcta unos con otros, conforme a la voluntad de Dios. El último prerequisito para la oración contestada que quiero ver es orar en el nombre de Jesús. Juan capítulo 15, verso 16 dice: Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se los conceda. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir orar en el nombre de Jesús? A ver, ¿de qué va eso? Les conté que crecí al sur de Dallas. Cuando era niño esperábamos con impaciencia que llegara cada octubre. Cada octubre llegaba la Feria Estatal de Texas, y no me gusta presumir, pero es la mayor feria estatal del mundo. Hasta tenemos un gran muñeco llamado Big Tex, y al entrar abre la boca y dice: ¿Qué tal? Bienvenidos a la Feria Estatal de Texas. Es para verlo, bien. Pero lo que me gustaba era que salíamos de la escuela y nos daban un boleto. Esto era cuando un niño podía ir solo en autobús sin temer que alguien le quitara la vida, ¿ok? Y subí al autobús al sudeste de Dallas y fuimos al centro de Dallas, a la feria estatal, y el primer lugar al que quería ir era el escenario de magia. Y había un tipo ahí que se llamaba Mark Wilson. Y Mark Wilson era mago, todo el mundo lo conocía, lo veíamos una vez al año en persona. Y si te sentabas cerca, en las primeras filas, podían incluso llamarte al escenario como niño y te hacían sostener la varita mágica. Y tenías que agitarla sobre un sombrero o cualquier otro truco y tenías que decir las palabras mágicas. Todos las conocemos, ¿verdad? Eso es, abra cadabra. Y ayudabas a realizar el truco que hubiera. ¿Es eso orar en el nombre de Jesús? ¿Pedir por algo que nos preocupe o que preocupe a alguien más? Y al final, para asegurarnos de que funcione, decimos: y lo pido en el nombre de Jesús. No lo creo. Yo creo que tiene que ver con el hecho de que podamos hablar con el Dios que creó el universo. ¿Podemos dejarnos sorprender un momento? Algunos crecimos en la iglesia y aquel que colgó las estrellas en el espacio nos invita a tener una conversación con Él. Y no podríamos hacerlo si Jesús no hubiera muerto en la cruz.
Ese es el precio de la oración. Y parte de ello es acabar la oración y decir: Padre, si he pedido algo que no se alinea con tu voluntad, te pido que lo ignores y sé que lo harás. Pero debes saber lo que quiero. Quiero desear tu voluntad. Estoy aquí para servirte y no al revés. Y quiero reconocer antes de acabar de orar que no podría arrodillarme. No podría estar aquí, no podría expresar mis más profundos deseos si Jesucristo no hubiera recibido 1000 golpes, ni le hubieran jalado la barba. De no ser por los surcos en su carne desnuda, si sus manos y pies no hubieran sido clavados, si no hubiera soportado más que el dolor físico, el infierno mismo sintió a todo ladrón, todo pederasta, todo asesino caer sobre sus hombros. Y si no lo hubiera hecho, no estaría orando hoy. Yo no merezco poder orar. No oro en mi nombre. Oro en el nombre de Jesucristo. Esto cambia cómo ves la oración. Te da una especie de humildad, un tipo de gratitud y un sometimiento que debería darse en la oración. Orar sin cesar y dar gracias en todo. ¿Describe esto tu vida de oración? Puede que no haya dicho nada que no supieras, y no me importa mucho. Lo que me importa es si son gente que ora. ¿Tú oras sin cesar? ¿Tienes ese hábito? ¿Entiendes el privilegio y el poder que puede tener? En el nombre de Jesús. Oremos juntos. Padre Celestial, gracias por el privilegio de la oración, por habernos invitado a tener una conversación contigo. Lo primero que queremos decirte es que te amamos porque tú nos amaste antes. Padre, te pido que si hoy hay alguien aquí que no tenga tu poder y tu promesa en la oración, porque no tiene una relación personal contigo, que eso cambie. Que quizá aquí haya alguien que fue invitado por un ser querido, que se preocupa, que este sea el día en que pueda llamarte papito. Y sepa que eres un buen Dios que da buenos regalos a sus hijos. Te pido que encuentre a alguien, que sea un encuentro divino tras este servicio, que algún ujiero, pastor o alguien a quien vieron aquí hoy, vayan y digan, tengo que hacer la oración, y que suceda. Y también te pido por aquellos que llevamos tanto tiempo en la iglesia que la oración se ha hecho rutinaria para nosotros. Y te pido, Padre, que nos inspires más allá. Te pido, Padre, que haya un cambio, que haya una oleada de comprensión y pasión por orar fielmente. Y agradezco la diferencia que marcará en esta parte de los Estados Unidos de América. Y te lo pedimos en el precioso y maravilloso nombre de Jesucristo. Amén. Everyone needs compassion. Love has never failed me. Have mercy for me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations.
save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. So take me. So take me as you find me in all my fears and failures. Feel my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. Now I surrender. We surrender, Lord. We surrender, Savior, Savior. He can move the mountains. My God is mighty to save. He is Mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, Savior. He can move the mountains. My God is mighty to save. He is Mighty to save forever. author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and Let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Come on, sing with us. Come on. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus. Shine your light and let the whole world see. Singing For the glory of the risen King. Savior. He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered. One more time. Savior, Savior. He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever.
Hallelujah. And hello. That was an awesome service. If you were blessed, we want to thank you again for coming to church today. Now, before you leave, we have some announcements again to make. If you've seen your connections card, we have actually two types of cards. We have a connections card, and we also have another one where you can put a donation. So if you consider yourself to belong, to be part of this church family, please make your donation. Just put your donation in here and then drop it in the basket before you leave. But if you're new to this church, please don't feel obligated to give. And again, the purpose of the connections card is if you have any question, you can write it in here and we'll reach out to you. If you have any question, if you want to join a small group, you can fill out the connection card and then we will reach out to you. So today we were talking about prayer that works. And in our church family, we actually do have a prayer ministry. So after service, if you would like to be prayed for, we have a prayer corner over here. Our prayer team will be there and they will be waiting to pray for you. If you want to leave, you could also just put your prayer request here. We'll be praying with you throughout the week. Again, on the 17th, we are going to have our church in the evening, and it's going to be up on the rooftop at 6. We will not have live service here, but we will have service online. So you could also just watch online. I would like to, before I invite our pastor, I would like to invite the leader of our prayer ministry to come and talk briefly about the prayer team and also share something we need to know about the prayer team. Yeah. Hello, church. One thing I want to say before I talk about the prayer team, always I'm here. We are already on the second half of the year. So we already passed the first 6 months, we are on the second one. And I believe that all of us, we have something to give thanks to God. The Bible says we should count it all joys. We should rejoice. And when this word came to me, I was always thinking about the people that maybe they lost someone or they were forced to leave the country, what happened in Ukraine, even like all these other people. And I was asking myself, like, how these people, they can be joyful. And God said, you don't need to understand. It's not your part to understand what I'm doing. Your job is to just trust you. Bible says, I will give you beauty for your ashes. He will restore. He will give us whatever we need. And I believe that there are some people right now that you feel like all the world around you is collapsing, or everything that you are sinking down. And that picture that came to my mind was when Peter was walking on the water. When his eyes was fixed on Jesus, he was able to walk. But once he take the eyes of Jesus, he started to sink. So God is saying, don't look what is happening. Don't look about the storm. I will take care about it. Make sure that your eyes are fixed on me. That's the word. About the prayer ministry. Yeah, we have a prayer ministry. I love the message that Pastor Steve was saying today. I would like to summarize in 3 verses. He says, you ask not, you have not because you ask not. Another one says, until now you have not asked anything in my name, meaning Jesus. And the third one was, you have asked, but you have asked amiss. You have asked out of the will of God. Always the motivation for me is, what is the center of my prayer? Who should benefit from the prayer that I pray? Is only me? In that case, God will say, no. Is someone else? God may say, and he will say yes, immediately or later. And one thing I would like to tell you that the prayer works. I don't like to boast about the result of the prayer, but I asked my brother as a permission to share what happened 2 weeks ago. My brother, he came and said he has a mom, he's elderly, she was in the hospital, and she needs to find a place to stay a long time somewhere. There is no way, they don't know anything. And also they have a friend, that the friend is in the hospital and the husband is missing for a couple of days. They don't know where he is. We prayed together. The Monday morning, he got a call from the facility, said, we are ready to welcome your mother and we will take care about her. The Monday evening, they got the call, we found the husband that we were looking for. That's the God that we serve. That's the God that we serve. Does it mean? Praise God. Does it mean that God will always answer immediately? No way. We need to be patient. We ask, and he will do it in his time.
So as Brother Joshua was saying, he was questioning you today. What you would ask Jesus if you meet him right now? What was the question? I would like to challenge each one of us, little different question. What happened if Jesus appears to you today and says yes to all the prayers that you prayed yesterday? He said, everything that you prayed yesterday, I say yes. How much job he would do? How much load we would put on Jesus in that case? Brother and sister, really, let's take the time. Let's pray to God who answers. The Bible says that he is the one who hears the prayers. He is the one who answers the prayer in his own way. We don't know how, we don't need to understand, but we just need to pray. And as Brother Joshua was saying, we have a prayer team. We meet every Monday and every Friday from 8 o'clock to 9 o'clock in the morning. We pray for you. So if you think that nobody prays for you, that's not the case. We are there. We pray every Friday. We pray for this meeting that the things will happen. We pray that you would come. We pray for the chairs that they will find the owner. That no matter how many chairs we put here, that there will be always somebody to sit on that chair. We pray that the Spirit of the God will move in this place. And we pray that he will do what only he can do. So if you need a prayer, use, as the brother saying, use the connection card. Let us know how we can pray for you. We want to pray for you specifically. We want to pray for your things that you want the God to do in your life. And we believe that he will do it. If you need a prayer right now, we will be there in the prayer corner. We are there every Sunday. Come and let's pray together. Doesn't mean that I know how to pray. Doesn't mean that only God answers my prayer. That's not the case. He answers your prayer the same as he answers mine. That's not about the power of the word. It's about the heart that you have. If you believe him, he will surprise you. He will not be debtor. If you believe him, he will do it. He has said it. You believe it. It must be done. In Jesus' name. Thank you. That's the leader of our prayer ministry. So before we close the service, I would like to welcome our location pastor to come and say a prayer of a blessing. But again, on Sunday, please invite a friend. It's going to be massive. It's going to be exciting. We are going to dance. We are going to enjoy ourselves. So when you're coming, invite someone who likes to hang out with cool people, and we promise you, we will make them feel right at home. Thank you for coming again. Let's stand up and we have a prayer of a blessing. Yeah, another thing about next week at our evening service, there's not going to be an escape program, but we will have family seating areas where you can sit together with your kids and worship together with your kids. There will be an online service in the morning. There will be an in-person service in the evening at 6 p.m. More on that you can find out on our website, Saddleback.Berlin. There's going to be a newsletter next week as well with a lot of information. You can follow us on Facebook and Instagram as well. There will be infos for that as well. And now let me say a quick word of blessing over you. Dear Heavenly Father, I pray for everyone in this room, that everyone in this room will experience the love of God, the grace of our Lord Jesus Christ, and the fellowship of the Holy Spirit in this coming week. Amen. Thank you so much for coming. And I hope you can stay a little bit longer, have some coffee, have some talks. And thank you so much. Shine
Jesus.